hop, entonces copiar, pegar, alors, toolbar, ok, y este lo cambio, le pongo nombre, yo guardo mi ventana y le voy a poner un botoncito. Alors, como botoncito hay otra opción de hacerlo, hago clic acá sobre la flecha y me da todos los botones que están con el look Apple en este caso. Yo creo que sí me tomo el look Apple, no hay problemas. Ok. Alors, podemos empezar a echar un ojo a mi desarrollo. Start the iPhone Simulator. Mi ventana de inicio, siempre. Me dice que puede haber algunas diferencias entre un real. Ok, aquí yo puedo escribir, hop, plancher, Thierry y validar. Por el momento no tengo nada, tengo la pantalla del iPhone. O claro que después a ustedes de arreglar un poquito, ponerle, no sé, una imagen, lo que quieran, ¿ok? Alors, acá vamos a crear un queries que podamos utilizar de cualquier lugar, pero en este caso vamos a decir buscar login. Solamente vamos a hacer algo sencillo. Vamos a verificar que, alors me falta el ID, el nombre, y vamos a verificar que el nombre y el apellido existen en esta base de datos como cliente para que podamos tener acceso a nuestra información. Entonces, es igual a P apellidos y este A es igual a P nombres. Ok. Guardo mi queries. Eso está bien. Y aquí vamos a trabajar con una global para afectar al momento de conectarnos l'ID a una global que siempre nos va a seguir dentro de todos los proyectos. ¿Okay? Entonces, global. Entonces, n índice client is int. Okay, es un poquito distinto de la declaración context AWP que tenemos en web. Pero eso, por ejemplo, no está documentado. Yo lo probé porque me parece una muy buena idea que de pasar parámetros entre ventanas y me funciona perfectamente bien que sea en iPhone, en iPad, en Android y compilado, montado sobre los iPhones, los iPad o la máquina Android. Me funciona perfectamente bien y aunque no es documentado, pues lo encuentro muy práctico, entonces se los muestro para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces acá sobre Validate, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que ya conocen, queries, buscar login, P. Alors, automáticamente recuperamos, vamos a buscar para esto, le conectamos a IDT apellido, mismo concepto que Windev WebDev, está acá, ¿ok? Exactamente el mismo concepto. Una vez que uno conoce Windev, conoce WebDev, conoce Windev Mobile, ¿ok? Claro que hay unas particularidades, pero realmente la curva de aprendizaje de una vez que conocemos una herramienta para pasar a otra es de 15-20% no más, es realmente ridículo, ¿ok? Y en general, el 90% de las cosas lo podemos hacer inmediatamente, solamente hay que pensar en lógica, desarrollo móviles en este caso.
Lo más complicado en móviles no es desarrollar en Windows Mobile, es casi subir la aplicación en el App Store o en el Android Store. Eso es más complicado para una persona que no tiene la costumbre. Pero tampoco no es una cosa wow. Ok, Ashwid. Yo hago exactamente las mismas cosas. Ok, como lo pueden ver, el otro queries está disponible. If hash found sobre este queries then. Alors, aquí es interesante. Vamos a decir, si yo encuentro n índice, no, era re n índice, mi variable global es igual a mi queries, pardon, no el de buscar habitaciones, de login.id. Yo afecto a mi variable global, mi ID, y yo voy a decir open child. Entonces, la ventana que nos interesa, que todavía no está creada, entonces la vamos a crear. Else, error, su login no es válido. Ok, como lo pueden ver, realmente es muy sencillo. Soy como los diesel, hace falta que yo me ponga en marcha para estar bien. Hace 2 horas está re mal y ya estoy tranquilo. Alors, OpenShine, vamos a crear en móvil, vamos a crear una página. Alors, esta página, ¿qué es lo que me interesa de esta página? Vamos a buscar eventualmente las reservas del cliente. Alors, look. Alors, navigation bar con un back. Vamos a poner un looper y un toolbar, pero no sé si vamos a tener tiempo de verlo esta noche. Vamos a crear entonces una acción looper. Sin imágenes. Should caption lo podemos guardar con un bullet para que sea bonito. Y abajo podemos imaginar poner entonces información sobre op, añadir y suprimir. Ok, entonces reservation o reservas. Ok, super bonito. Eso lo guardo. Ok, lo que me permite acá introducir mi win reservas y tener algo que está funcionando. Bueno, vamos a lo menos para esto a hacer nuestra prueba. Alors, si yo escribo, l'idée es hacerlo con un user y un password, ok. Pongo el nombre de mi hijo, me dice que ya, que mi login no es válido, ok. Si pongo mi nombre, validate, y ya me lleva directamente a reservas con un botón back. Ok. Alors, haciendo el back podemos desconectarnos, hay muchas maneras muy sencillas de vaciar los datos. Eso es la misma lógica que tenemos en WinDev o en WebDev. Alors, vamos a intentar de, para menos terminar las reservas. Alors, para eso, ¿qué vamos a hacer? Ok, aquí tenemos nuestra zona repetida, que vamos a llamar reservas. Ok, entonces, acá vamos a poner, vamos a decir que ese es habitación, el número de habitación. Hop, caption.
Y acá vamos a decir fecha. Alors, acá vamos entonces a poner un date. Ok, y me interesa tener otro campo acá, espacio para el futuro, y que vamos a llamar ID. Sin caption, es un normal, y siempre la idea en este caso es de recuperar la información del ID de la reserva. Estamos trabajando sobre una zona repetida. Alors, en iPhone, en iPad, en Android, no existe la noción de tabla. Aunque yo creo que en versión 18 hay una noción nueva que apareció, pero todavía no la mire bien. Siempre se trabajan con zonas repetidas. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Acá, ATT habitación, que conectamos con habitación, ATT fecha, que conectamos con fecha, y ATT ID, que conectamos con ID. Ok, todo esto está bien. Y nos queda entonces para, sobre cuando vamos a entrar en la página, alors, aquí en este caso tenemos otros tipos de eventos, ok, más la idea de acostumbrarse un poquito a los eventos Win, los eventos web, los eventos mobile. En este caso vamos a hablar de focus gain y vamos a escribir lo siguiente. Looper, delete all. Siempre lo vamos a suprimir, la vamos a recargar. Alors, hash read seek first. Sobre, vamos a buscar las reservas. Sobre el ID cliente, y recuérdense, yo tengo mi cliente que está guardado entre mi variable global gn índice cliente. ¿Okay? Entonces, eso todo bien. If hash formed sobre reservas es igual a true. Alors, en este caso, vamos a hash read first sobre reservas ID reservas. ¿Ok?